Me alegra mucho tenerlos por acá. ¿Cuántos de ustedes nos acompañaron el día de ayer? Bastantes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y les damos la cordial bienvenida a este segundo día de Colombia 4.0, el encuentro digital y de economía naranja más importante del país, que por primera vez se está realizando aquí en la ciudad de Barranquilla y que busca conectar a los mejores talentos nacionales e internacionales en materia de animación, videojuegos, música, emprendimiento e industrias 4.0. Agradecemos a nuestros aliados Atlantic Connect, Construyovac, así como al apoyo recibido por parte de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación del Atlántico, Telecaribe, RTBC, Sena, Corferias y Team TUM, quienes hacen posible este evento. También hay que destacar el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa para hacer realidad este gran encuentro que nos ha convocado el día de hoy. Vamos a darle paso de manera inmediata a nuestra primera conferencia titulada Innovación y Desafíos de la Industria del FinTech en Pagos Digitales, a cargo de Andrés Acero, director de Innovación de ACH Colombia. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Acero, soy el director de innovación de ACH Colombia. Cuando uno arranca estas conferencias de innovación, mi primera preocupación es que las personas tengan dos momentos: o confirmen algo o descubran algo. Entonces, para arrancar, sí quiero que ustedes empiecen confirmando algo. Quiero que confirmen que ACH Colombia no es ATH. Primera confirmación. ACH Colombia es responsable de los tres principales productos que muchos de ustedes conocen. Uno se llama ACH, que son las transferencias interbancarias, ¿sí? Cuando ustedes pasan dinero entre una vivienda o un Bancolombia, que tienen esos ciclos, que si lo mandé a las 3:30 de la tarde, entonces me llega la plata hasta el otro día. Sí, somos nosotros, pero ya estamos mejorando. También tenemos la planilla SOI, ¿sí? Son las planillas para todo lo que es liquidación de aportes. Y finalmente, uno de nuestros productos estrella, que es el botón de pagos y la pasarela PSE. Yo les pregunto aquí, alcen la mano los que alguna vez han utilizado alguno de estos tres servicios. Muy bien. Creo que la mayoría están más familiarizados con el botón de pagos PSE. Y pues precisamente en ese orden de ideas de los pagos es que nosotros hemos tomado el desafío de cambiar, el desafío de transformarnos, el desafío de entender qué es para nosotros la innovación, el desafío para entender cómo nosotros podemos traducir la innovación precisamente en propuestas de valor disruptivas, adaptables, ¿sí? Y que realmente generen alto impacto. Y cómo eso hoy en día se puede ver en alguna solución. Entonces, tenemos que ser novedosos en este proceso. Y una de las primeras novedades es la conferencia. Alguno de ustedes se va a ganar 10,000 pesos. Entonces, esta es una de esas conferencias evangelizadoras, esas conferencias donde esperamos que sea lo suficientemente atractiva, no solamente por los 10,000 pesos, sino también por lo que vamos a hacer. Yo les pregunto a los que están acá, ¿quién de acá tiene Nequi, Movi o DaviPlata o Copcentral? Listo. Ya tenemos a nuestros primeros concursantes. Ya más adelante les contaré cómo vamos a hacer esta dinámica. Entonces, ya sabiendo esa primera regla del juego, lo siguiente es entender de dónde parten las ideas. ¿Cómo entendemos nosotros la innovación? La innovación es un concepto abstracto. Es un concepto que muchas veces las personas lo definen como de pronto una estrategia, otros lo definen muchas veces como una cuestión muy técnica, pero para nosotros, más allá de ser una cuestión conceptual, es una cuestión asociada a los hábitos. Para nosotros la innovación tiene que ser un hábito y ese hábito va alineado con otro concepto que es la actitud, y esa es esa actitud emprendedora que necesitamos nosotros como organizaciones, no solamente desde el punto de vista de el emprendimiento es algo exclusivo para los empresarios, no, hoy en día el emprendimiento tiene que ser tan democrático que tiene que llegar también
a los integrantes dentro de las organizaciones, a lo que antes se conocía como empleados, lo que nosotros hoy en día llamamos integrantes. Entonces, en esa concepción entendimos que para poder hacer una transformación y hablar de pagos digitales y hablar de que realmente ACH es una organización que se quiere transformar, primero tenemos que entender cómo queremos ver la innovación, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas vemos la innovación como un hábito constante, un hábito que tiene que generar valor, un hábito que implica no solamente una idea, un hábito que genera acciones. Y desde ese punto de vista nos propusimos entender la innovación primero desde la reflexión, desde el ser. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo es nuestro propósito y cómo se tiene que alinear para generar innovaciones disruptivas en el sector financiero? Una vez que entendimos precisamente ese ser, ese quiénes somos nosotros y cómo nos vamos a transformar como organización, porque aquí hago un paréntesis, nosotros somos una organización que lleva 22 años en el mercado. Tenemos 5 productos que se han ido posicionando con el tiempo, ¿sí? Que muchos de ustedes conocen, que forma parte de la vida de los colombianos. Pero en ese orden de hacer esa transformación, decidimos que también hay que transformarnos, hay que entender que hoy en día el ecosistema tiene más actores, ¿sí? El sistema financiero necesita más competencias, necesita transformarse. ACH, los miembros de la Junta de ACH son los principales bancos de este país y decidimos que no podíamos ser ajenos al proceso de transformación. Entonces entendimos quiénes éramos nosotros y eso nos permite a nosotros hoy en día armar grandes grupos. Esos grupos que sean como esos Avengers, esos grupos que permitan que tengamos una organización que sea culturalmente aceptable a los retos del mundo. Y uno de nuestros mayores orgullos como ACH Colombia es que hoy en día somos Great Place to Work número 1 en Latinoamérica en nuestro segmento. ¿Sí? Porque nos preocupamos porque la innovación no parte de las buenas ideas, sino también de la gente. Entonces, al tener equipos disruptivos, nos propusimos precisamente ya a empezar a pensar, a desarrollar ideas alrededor del mercado de pagos. Entonces, cuando llegamos en ese proceso, nos encontramos con un mercado bastante complejo, con un mercado donde los ciclos de innovación se han ido cerrando, donde nos obligamos nosotros mismos a tener que reinventarnos. ¿Y reinventarnos qué obliga? En cierta medida, a trabajar sobre el hacer. Y sobre el hacer, tenemos que entender que hoy en día estamos en un entorno donde Colombia tiene todas estas startups en el mercado fintech. En los distintos mercados, esta es una información de Finovista, donde encontramos quiénes están en el sector de pagos, quiénes están en el sector asegurador, quiénes están en el sector de educación, y encontramos un mercado muy complejo en el que tomamos varias decisiones. La primera decisión, o nos las dábamos de grandes y empezábamos a hacer ese gran pez que iba detrás de los chicos y íbamos a, de una manera u otra, consumirnos el mercado, o de verdad íbamos a entender la innovación como un proceso de colaboración. Y esa fue nuestra segunda estrategia. Para poder evolucionar en este mercado, entendiendo a todos estos actores, quisimos realmente aliarnos con las startups. Y hoy en día nuestra posición como organización y como área de innovación es poder hacer una integración con los distintos actores del ecosistema. De hecho, cuando les hable más adelante sobre esa evolución que se traduce hoy en un hacer, que es la solución de transferencias inmediatas, esa solución la hicimos con una startup del ecosistema que se llama Minca. Es una decisión de nosotros por desarrollar conceptos de innovación abierta como un mantra, como un sentido de seguir adelante. Entonces, en ese orden de ideas, encontramos un mercado muy complejo, donde hoy en día Colombia es el tercer actor a nivel Latinoamérica en temas de fintech. ¿Sí? Estamos por debajo, por algunos escasos porcentajes, de México y de Brasil. Primera complejidad que encontramos. Segundo, hoy en día en el mercado colombiano el 30% de las empresas fintech que existen están dentro del mercado de los pagos. Entonces ahí nos dimos cuenta nosotros como ACH no estamos solos.
como muchas veces estuvimos. Porque sí, teníamos nuestros botones de pagos, teníamos todas nuestras soluciones, pero cada vez este mercado iba creciendo. Adicional, hoy en día representamos ese el 118% de crecimiento anual en temas de nuevas fintech que están apareciendo en el tema de los pagos digitales. Este mercado está creciendo a un ritmo disparado. Eso fue otra de los mensajes que nosotros decidimos como ACH. ACH traduce, que es sus siglas en inglés, ACH es Automatized Clearing House. Quiere decir que somos una cámara de compensación automatizada que nace precisamente para conectar las transacciones en los bancos. Dijimos nosotros, no vamos a hacer, pues, en nuestra razón de ser, seguirá siendo ser la cámara de compensación, pero tenemos que poner otro eslogan. Y es, hoy en día, ACH Colombia es la fintech de los bancos. Y ese propósito está orientado precisamente para no solamente estar en el back de los bancos como tradicionalmente estuvimos. Hoy en día vamos a estar en el front, vamos a ser esos aliados de los bancos, precisamente para masificar una de las mayores dolencias que tiene el mercado colombiano, y es la inclusión financiera. Entonces, teniendo en cuenta estas cifras, pudimos entender que o veíamos el vaso medio lleno o veíamos el vaso medio vacío. Y teníamos que entender o nos asustábamos o realmente veíamos estas cifras como una oportunidad. Y en ese orden de ideas dijimos, bueno, tenemos un mercado. ¿Qué tan grande es ese mercado? El 85% de los movimientos de dinero en Colombia se hace en efectivo. Esa cifra es escalofriante. O la ves con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío. Para nosotros representa una oportunidad infinita, porque Colombia se tiene que digitalizar. Colombia tiene que, nuestro mayor enemigo es el efectivo. Entendemos que hoy en día el efectivo es el rey. Y ese es nuestro mayor desafío. Cambiar ese concepto, porque únicamente teniendo al efectivo como el rey en este caso, los únicos beneficiados van a ser, 1, los colchones de su casa. 2, el otro beneficiado es el marranito de su casa. Y 3, los más beneficiados en este proceso son los ladrones. Porque ustedes tendrán a esos ladrones a la expectativa de ver que tenemos un mercado que está en el 85% usando efectivo para que ellos puedan desarrollar toda su propuesta de valor. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas es que dijimos en ACH, este tiene que ser nuestra nueva visión. Cómo nosotros contribuimos a la inclusión financiera, cómo nosotros contribuimos precisamente a la educación financiera, porque ese es otro desafío que nos encontramos. Aquí en Colombia existen, ya les mostré, muchas fintech, existen muchas soluciones en temas de pagos, de seguros, y son unas soluciones maravillosas. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos unas soluciones maravillosas, pero la gente no sabe cómo utilizarlas. Entonces, ese es otro de los compromisos que nosotros tenemos para realmente hacer que la innovación realmente sea innovación. Porque una innovación no es innovación. Si es una buena idea, es muy bonita, pero nadie sabe cómo utilizarla. Entonces, en ese orden de ideas, entendimos que había que evolucionar. Así como evolucionaron el mercado de los trenes, ¿sí? Así como hoy en día, por fin en Bogotá vamos a tener metro, después de 75 años. Y contando, esperemos a ver. De ahí es que tenemos que empezar a entender cómo va a ser ese concepto de evolución, y ese concepto de evolución parte también del teléfono, de los televisores, y entendimos que en la banca teníamos que evolucionar. Y esa evolución tiene que ser parte de evitar todas estas filas, todo ese proceso tan engorroso en el que muchas veces nos encontramos, hacer un proceso amable, a que ustedes tengan la posibilidad de digitalizar todos los movimientos que ustedes desarrollen en el país. En este caso, para nosotros como ACH es mirar cómo nosotros podemos ser totalmente disruptivos para que ustedes puedan hacer todos sus pagos a través de su celular. Siguiendo, pues había que mirar el mercado. Entonces encontramos un mercado que hoy en día es un mercado disruptivo. No me anda el video.
así, donde podemos encontrar distintas formas de pago. Hoy encontramos un mercado donde se habla de pagos por QR. Hoy en día se habla de un mercado donde tenemos la posibilidad de pagar hasta con nuestro propio reconocimiento facial. ¿Sí? Estos son los casos de China, son los casos de Europa. Hemos entendido que precisamente para poder evolucionar tenemos que pensar global. Y en ese propósito ACH se encuentra en estos momentos viajando por el mundo, entendiendo qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos ser, dentro de nuestro eslogan, ser ese medio de pago preferido por todos los colombianos. Pero para ser ese medio de pago preferido por todos los colombianos, necesitamos ser lo suficientemente disruptivos. Aquí les muestro otro video que también habla de cómo vamos evolucionando con el mercado de pagos. This is me using my face to get into a convenience store in Biometría China, where you can buy food through facial recognition reconocimiento facial. technology. Using your face to buy food is already a reality. Here's one system that KFC and Chinese search engine giant Baidu implemented in China. KFC's system even remembers your face and food preferences so it can better recommend you new products. Much like KFC, this convenience store we visited in the city of Shenzhen has partnered with a tech giant, in this case, the payment app WeChat Pay, to create an experimental face-to-food experience. The store, Zhouheiya, encourages people to play and pay with facial recognition technology. With just your face and a simple thumbs up, the system will deduct money from your linked WeChat account. Making my mobile payment, my facial recognition juice. I come get this. I need your face. This may feel very dystopian, but facial recognition has apparently been a welcomed advancement in big cities in China. So in China, the facial recognition is quite popular. In some scenarios, Vamos a avanzar porque no, yo tampoco entiendo chino, entonces sí quería traerles estos videos porque es lo que nosotros nos estamos proponiendo. Colombia puede llegar a ser un país realmente disruptivo a la hora de la manera como nosotros estamos haciendo nuestros sistemas de pago. El tema es que nos lo tenemos que creer. ¿Sí? Ya hay casos, no solamente en Europa, no solamente en China, ya hay países donde están evolucionando bastante en los temas de pagos digitales, que son países que pueden llegar a ser considerados emergentes. Está el caso de Kenia, está el caso también de Nigeria, donde a raíz de su misma situación, de su misma coyuntura, ya son países que están evolucionando a casi 100% de pagos digitales, porque entendieron que el móvil realmente representa hoy en día una oportunidad. Y esos móviles son en los que se tienen que empezar a concentrar el mercado. Entonces, nosotros en este proceso les estoy contando todo ese viaje que hemos tenido nosotros. El viaje partió de entender cómo ve el mundo el tema de los pagos, ¿sí? Y ahí fue que nos tomamos en el estudio que hizo ACI Payments alrededor del mundo para entender qué era lo que estaba pasando, en el cual es un estudio en el que participaron bancos, proveedores de la industria, para identificar todos esos frenos y esos aceleradores que permiten que hoy en día podamos ser realmente disruptivos. Ahí fue cuando encontramos que los principales aceleradores hoy en día para poder generar temas de pagos en tiempo real, porque entendimos que el concepto de pagos tenía que empezar a trabajarse desde el tiempo. Y desde el tiempo identificamos que tenían que hacerse pagos en tiempo real. Teníamos que evitar el problema que sufren muchos de los colombianos, ¿sí? En que estoy con una urgencia, mamá, transfiéreme, hijo, te transferí a las 3:35 de la tarde y se va a ver tu transacción reflejada hasta el otro día. Y resulta que la persona necesitaba la transferencia de manera inmediata y la mamá es da vivienda, el papá el señor es Bancolombia, o en este caso, para nuestros primeros creyentes en este proceso, uno es Nequi y el otro es Daviplata. Entonces encontramos que hoy en día los principales aceleradores en este proceso son las expectativas de los clientes, son esos proveedores que hoy en día necesitan hacer esos pagos en tiempo real, esas ambiciones
que tiene en estos momentos en temas de innovación los bancos, las regulaciones, la infraestructura del mercado, los comercios informales y también otros actores del ecosistema nos están pidiendo, oiga, hay que hacer pagos en tiempo real. La gente lo necesita. Este mundo está evolucionando. Y pues entendiendo eso, dijimos, vamos a construir una solución de pagos en tiempo real. Y sobre esa construcción de pagos en tiempo real, tenemos que tener en cuenta estos requisitos, que tiene que tener una solución que hable internacionalmente. Vuelvo y les digo, no hay que pensar local, hay que pensar global. Hay que garantizar el cumplimiento de los requisitos locales y los casos de uso. Y finalmente hay que combinar todos estos estándares a la hora de desarrollar una solución. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que hoy en día hay que empezar a reemplazar todas las transacciones de tarjeta de débito que ya empiezan a bajar hoy en día. Las mismas transferencias ACH nos obliga a reinventarnos. Nos estamos reinventando, estamos reduciendo hoy en día el movimiento de cheques en el mercado y se está reduciendo el efectivo. Ya lo estamos logrando, pero todavía nos falta más y hay un mundo de oportunidades al respecto. En ese orden de ideas también hay que mirar cuáles son nuestros principales frenos. Y esos principales frenos se pueden encontrar también con la falta de casos de uso hoy en día a nivel mundial en temas de pagos en tiempo real. Los asuntos regulatorios, claro, es un desafío para nosotros, porque no es simplemente que el usuario entienda que pudimos pasar una plata, sino que hay temas de seguridad que están implícitos. Hay unos temas de regulación que se representan unos desafíos claves para nosotros a la hora de desarrollar este tipo de transacciones, ¿sí? Y sobre todo hay que mirar el tema de la tecnología, porque si bien hoy en día, y eso es cuando se los preguntan, ¿las transacciones se pueden hacer en tiempo real? Sí, cuando se hacen en un mismo banco, pero no entre bancos. Entonces, ese era uno de los principales desafíos, porque eso se maneja, es un mercado en el que se maneja a través de unos ciclos. Entonces, a los ciclos, cuando se cierran los ciclos, ahí se hacen las transacciones entre los bancos, y eso es lo que nos permite a nosotros tener el mayor control de que todos los dineros que ustedes pasan de un banco a otro lleguen de forma segura. Entonces, el desafío era, ya no podemos hacerlos esos ciclos, ya tenemos que hacerlo en tiempo real. Entonces, en ese tiempo real hay que trabajar con todos esos desafíos. Entonces, hay que entender ¿qué casos hay en el mundo? Entendimos que no estamos solos. Y entendimos casos como el de PayPal, el de Cashme, el de Venmo, donde son alternativas hoy en día en el que ya se están empleando hasta las mismas redes sociales para hacer temas de transferencias inmediatas. Los casos de Bizum, los casos de UPI, de Paytm, donde hoy en día entendimos que podemos usar esos casos de uso y sobre todo el primer desafío, no es simplemente llegar y traer el caso de uso así, tal cual. Hay que bananizarlo, ¿sí? Hay que tropicalizarlo, hay que colombianizarlo. Y en ese orden de ideas empezamos a entender qué estaba pasando en el mundo y lo empezamos a adaptar. Ahí fue cuando se nos ocurrió esta brillante idea. Esta brillante idea se llama proporcionar una solución de transferencias inmediatas en el país que realmente genere un aporte al mercado de pagos digitales en el mundo. ¿Qué significa? 1, sin traslados, que no haya movimiento. 2, que tengan disponibilidad 24/7. 3, que usted no necesite retirar efectivo. Y 4, que sea sin apps o canales adicionales. Entonces dijimos, bueno, ya tenemos un tema de transferencias inmediatas, tenemos que seguir avanzando. Creo que, ¿qué hay que hacer? Y aquí es cuando yo les digo, fue fundamental trabajar la innovación desde un concepto no solamente técnico, sino desde un elemento cultural para desarrollar esta disrupción. ¿Qué hicimos? Nos transformamos como compañía, trabajamos sobre metodologías ágiles, precisamente para desarrollar esta propuesta de valor. ¿Sí? Hicimos una construcción incremental que se basara en esa colaboración con los actores del ecosistema. Hicimos un proceso de generación de prototipos que nos permitió iterar, ser mucho más rápidos para responder no solamente con las necesidades de un producto, sino que teníamos que, como nuestro mantra, enfocarnos en el usuario. De ahí es que empezamos a desarrollar procesos de co-creación, hackatones, designing sprints. Pero recuerden una cosa, que es clave, porque aquí yo quiero que se vayan con varios mensajes, no solamente se vayan con el mensaje que aquí los pagos digitales están evolucionando, sino que también las compañías nos estamos transformando.
estamos respondiendo al mercado y estamos colaborando. Por eso empleamos este tipo de metodologías. Hoy en día todos están empleando estas metodologías para que realmente lo que a ustedes les presenten de innovaciones en el sector de pagos se hagan realidad. Porque es muy bonito llegar a las presentaciones y que llegue alguien y se suba y les cuente, es que hoy en día hay que hacer temas de biometría, hay que hacer temas de reconocimiento facial, pero la gente no sepa cómo hacerlo. Y si lo hacemos con el modelo tradicional, con organizaciones demasiado pesadas, no lo vamos a lograr. Y este también es un mensaje para las startups. Si ustedes ya no se vuelve una cuestión de peleas entre pequeños y grandes, sino la manera como nosotros nos podemos articular en este proceso. De ahí es que en ese proceso de co-creación trabajamos con todos los bancos, trabajamos con entidades públicas, y ahí entendimos que teníamos que ir evolucionando en la manera como nosotros empezamos a transformar con nuestras hackatones esa propuesta de valor, o sea, la solución que hoy en día existe en temas de transferencias inmediatas en el país es gracias precisamente a que hoy en día nos unimos muchos actores del ecosistema y entre esos, ¿sí?, enfocados en la experiencia del usuario, trabajamos con temas de Open Innovation con Minka en este caso, que fue esa startup que nos ayudó a construir toda la base tecnológica de este proceso, para que sea ágil, sencillo, pero sobre todo seguro. Y ahí es que llegamos, perdón, me vuelvo, y ahí empezamos a desarrollar nuevas tecnologías. Ya los bancos, ya las entidades financieras, ya los casos de los ACHs, estamos empezando a trabajar sobre nuevas tecnologías. En este caso, tener microservicios que permitan dividir esa construcción, esa arquitectura tecnológica. Nos tenemos que empezar a basar todos nuestros procesos en criptografía, que esté basada en blockchain, cosa que lo empezamos a hacer aquí. Empezamos a trabajar con la nube, haciendo integraciones con la nube, ¿sí? Y finalmente hicimos una integración basada en APIs para poder desarrollar este tipo de transformaciones. Hoy en día tenemos esta solución de transferencias inmediatas que queremos contarles a todos los usuarios, a todos los invitados a Colombia 4.0 y a nuestros próximos usuarios, porque yo sé que tarde o temprano van a terminar utilizando esta solución, porque nos permite hoy en día enviar de manera más ágil todo lo que estamos desarrollando, de una manera en que la experiencia del usuario sea lo más fácil, lo más sencilla, lo más vivencial, lo más entretenida. Y por eso nos estamos apoyando no solamente de experiencias con aplicaciones muy robustas, sino que a través de las mismas aplicaciones existentes podamos desarrollar toda nuestra propuesta de valor. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son los beneficios de que hoy existan esa evolución en temas de pagos digitales y que existan los ACH Colombia o los distintas fintech que están desarrollando temas de pagos digitales? Uno, tenemos un beneficio en el caso de nosotros puntual de transferencias inmediatas. Sí, podemos enviar dinero de una persona a otra persona desde el canal de su entidad y solo a través del número de su celular. Cada vez estamos cambiando, ya no es el número de cuenta únicamente, ya es el número del celular. Próximamente pueden ser códigos alfanuméricos, próximamente puede ser el código QR, lo que empiece a generar esa disrupción en los temas de pagos digitales. Por el otro lado, movimiento. La idea es que sea el mínimo esfuerzo necesario para hacer los temas de las transacciones. El tercero, que no haya restricciones de horario. El cuarto, que hayan altos estándares de seguridad. Esta solución es totalmente segura para ustedes. Y quinto, como les venía diciendo, que haya menos uso del efectivo. Y en ese orden de ideas también hay beneficios para los gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contribuyendo a la inclusión financiera del país. Porque estamos invitando a las personas a que piensen no solamente como opciones de tecnología u opciones disruptivas, este tipo de soluciones, sino opciones de seguridad. Piensen en el incremento que han tenido los robos en las ciudades. Esto se presenta como una solución que ayuda a mitigar y a contribuir a la seguridad ciudadana. Por el otro lado, también hay menor uso del efectivo. Eso genera también un beneficio para el Estado. Y por último,
contribuimos a la formalización del país. Ese es nuestro compromiso. Contribuir a un país mejor, a contribuir a un país más ágil, más eficiente, más tecnológico. Creo que ayer quienes estuvieron en la charla del presidente Duque pudieron entender que este país se está transformando y que existen hoy en día entidades como Impulsa, como el MINTIC, que están contribuyendo y que están empezando a unir esas 4 hélices de la innovación, que son el ciudadano, son las universidades, son las empresas y finalmente es el gobierno. Y de ahí es que nos estamos comprometiendo con este tipo de soluciones para realmente aportar a la evolución del mercado financiero en el país. Y en ese orden de ideas, tenemos muchos beneficios también para las entidades financieras, ¿sí? Uno, que es una solución que se presenta como una solución multicanal, tiene la posibilidad de generar nuevos clientes, ¿sí? Tiene la disminución de los costos del manejo del efectivo para los bancos, genera disminución en el tráfico de las oficinas y amplía los márgenes de competitividad en las mismas entidades. Entonces, hoy en día, en transferencias inmediatas, transferencias ya, que ustedes pueden hacer a través de Movi, Nequi, Copcentral, Daviplata, próximamente Avevillas y próximamente Davivienda y los demás bancos del país, ustedes pueden empezar a hacer mucho más amena la vida, su vida financiera. Entonces los dejo con este pequeño video de cómo funciona. Me pasó lo del discurso de Forrest Gump, no sé si alguna vez se vieron esa película que hablaba Forrest y se quedó callado y empezaba a hablar y al final le pusieron el sonido y gracias, más o menos. Pero bueno, no importa. Transferencias inmediatas, no solamente hay que verlo con un video. Como les dije, alguno de ustedes va a ganar 10,000 pesos en estos momentos. ¿Quiénes de ustedes, de los que había dicho que tenían soluciones, tienen Daviplata o Movi? Pongámoslo nuevamente entonces. Veámoslo nuevamente antes de. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ¿quién tiene Daviplata o quién tiene Movi acá? Daviplatas, que tengan la aplicación en estos momentos. Voy a hacer, entonces, no se puede. Entonces, en este orden de ideas, alcen la mano los Daviplatas, perdón. Listo. Daviplata no es la misma vivienda. Que tengan la aplicación con lo de Daviplata, ¿sí? Listo, alcen la mano nuevamente. Voy a hacerlo democrático. Un número. 3. Otra vez alcen la mano, por favor. Entonces, 1, 2, 3. Ven para acá, por favor. Les voy a contar un poco cómo es la experiencia de usuario. Quienes tengan Nequi, en el caso mío, la aplicación para hacer las transferencias inmediatas por Nequi lo hacen a través del Facebook Messenger de Nequi. Entran ustedes en Nequi y empiezan la experiencia. Y les va a preguntar, entonces, hola, por ejemplo, en este caso, hola Andrés, ¿en qué puedo ayudarte? Yo le digo, quiero usar mi plata. Entonces me dicen, oiga, me
me envían un código SMS a mi celular diciéndome, oiga, este es el código para verificar que es usted. Entonces, una vez que yo lo mande, me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer otros bancos. Entonces, inmediatamente el bot de Nequi me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Enviar plata o recibir plata? Entonces, voy a enviar plata. Entonces, los envíos, hoy en día, los envíos les cuestan 0 pesos. Es una noticia muy positiva para el mercado. Entonces me dicen, ¿a qué número quieres enviar? ¿Cómo es tu número de DaviPlata? 301 792. No, fresca. Qué pena. Por privacidad de datos. Entonces, en estos momentos, ¿cuánta plata quieres? Me dice, ¿cuánta plata quieres enviarle? Te voy a enviar 10,000 pesos. Si hubiera pues, ¿no? Fue el billete que me encontré ahí en PowerPoint. Me dice, bueno, ¿qué mensaje le quieres enviar? Entonces, felicitaciones de ACH Colombia. Inmediatamente, cuando yo te escribo eso, me vuelve y me dice el bot, ¿estás seguro de que quieres enviar los 10,000 pesos? Estamos manejándose por el momento, por la generación de experiencia y la confianza con el usuario, queremos hacer esas preguntas para que ustedes puedan hacer esos envíos. Yo le digo sí. Y en ese momento estamos enviando la plata y te va a llegar un SMS de Andrés Acero. ¿Sí? Y listo, ya enviamos la plata, dile a tu amigo que lo acepte desde su banco. Si tu amigo no acepta en 24 horas, la plata volverá a su destino. Y me dicen, ¿puedo ayudarte en algo más? No. Entonces inmediatamente te tuvo que haber llegado un mensaje que dice Andrés Acero, llegas, le dices, lo aceptas, e inmediatamente tienes tus 10,000 pesos. Esa es la forma tan sencilla de poder hacer transferencias inmediatas y tiene el dinero en tiempo real. Esto es parte de cómo nosotros empezamos a contribuir con el ecosistema porque queremos un mundo mejor. Muchísimas gracias. Sí, vamos a abrir espacio a preguntas, me levantan la mano y me acerco. Nos regalas tu nombre también. Álvaro Sánchez, óigame, don Andrés, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Usted habló ahí de la seguridad, pero tangencialmente, ¿qué tan seguro es esta aplicación? Porque hace poco una amiga mía le pagaron unos 12 millones de pesos en un banco, al día siguiente se presentó al banco y no tenía los 12 millones de pesos. Entonces, eso crea un conflicto entre el cliente y la empresa. Habló también de la normalización, ¿sí? La regulación. ¿Qué regulación hay para garantizarle que el usuario, en caso de un eventual robo o embolate, debe de haber una regulación que establezca responsabilidades? ¿Qué tenemos sobre eso? Pues hoy en día los bancos, precisamente cuando ustedes tienen ese proceso de pérdidas de dinero en las transacciones, los bancos hacen unos estudios de caso y tienen hasta 13 días hábiles para poder devolver la plata una vez comprobado todo el estudio de que se tenga que devolver los recursos. Eso sí ya es una cuestión que depende de esa investigación forense que se haga. Si se hizo fue entre transacciones interbancarias, claramente ahí aparecemos todos los actores en el camino, decimos la plata entró acá, llegó a este lado y se perdió acá. O muchas veces también se presenta que puede que no sea el mismo banco donde se hizo la transacción, sino que se hacen a través de los modelos de fraude electrónico que se están presentando. Que hoy en día le aparece una página que dice Grupo Bancolombia, pero usted se pone a ver el link y resulta que tiene otros códigos que no es Bancolombia, sino que son esos grupos criminales que le mandan a usted una página que dice Bancolombia, ¿sí? Pero no es Bancolombia. Y puede llegar a presentarse esos casos para poder obtener sus datos y hacer todos los procesos de fraude. Hoy en día ya la regulación es mucho más madura, ¿sí? Hoy en día el compromiso de parte de todas las entidades financieras es precisamente ofrecer temas en que hay que empezar a profundizar los casos de ciberseguridad, hay que ir a profundizando sobre todos los estudios de regulaciones e incluso a raíz de esas inquietudes es que también la Superfinanciera puso un sandbox para que nosotros, ¿qué es un sandbox? Es un sitio donde nosotros como entidades podemos ir a probar nuestras soluciones en un ambiente simulado y mirar cómo realmente pueden encontrarse ese tipo de fallas. Entonces se pueden hacer ataques cibernéticos, ataques de todo tipo precisamente para prevenir que el dinero que usted está transfiriendo no se le pierda, es su dinero, ¿sí? Y precisamente que usted no caiga
en manos criminales que hoy en día abundan. Creo que en eso la banca ha ido evolucionando. Colombia se presenta como uno de los países en temas de seguridad financiera más estrictos. Creo que eso también contribuye mucho, y es que la regulación aquí en Colombia es muy estricta, no es tan laxa con esos procesos, porque precisamente lo que se quiere ofrecer al cliente es seguridad y oportunidad. Sí. ¿Estudio social qué, perdón? Ok. Sí, el fenómeno social psíquico, porque No, está aprendiendo. están acostumbrados a una realidad material y cuando se van encontrando con un mundo completamente intangible, tiene que haber alguna repercusión en la personalidad, en la mente del hombre, porque ya se está viendo rezagado, porque de todos modos, pues, acariciar las cosas no es lo mismo que hundir un botoncito, y agarrar el dinero no es lo mismo que hundir un botoncito. Yo le cuento un poco también de esta solución de transferencias inmediatas, precisamente por los temas de inclusión financiera. ¿Sí? Ahí ese tema que usted lo maneja es desde la parte de inclusión. Este proyecto fue financiado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID. Nos dieron, porque encontramos en esto una oportunidad para llegar a los corregimientos. En este momento, mientras yo le estoy hablando, nuestro equipo de ACH se encuentra en Pitalito, Huila, haciendo un proceso de inclusión financiera, presentándoles esta solución. Pero antes de eso, como yo les decía, cuando hicimos el diseño de esta solución, normalmente las empresas cuando hacían las soluciones se concentraban en un equipo técnico, desarrollaban una solución y la presentaban al mercado. Cuando nosotros decidimos cambiar, que el enfoque no es el producto, sino el enfoque es el usuario, cuando empezamos a hacer todas esas reuniones con los distintos actores del ecosistema, ¿cuál era nuestra principal preocupación? Empezar a trabajar con los usuarios antes de lanzar la solución. Y es por eso que nosotros nos sentamos con personas de las regiones, con personas de las ciudades, con personas de todas las edades, para que precisamente la experiencia del usuario fuera fácil, fuera amable, no fuera tan engorrosa, ¿sí? Hoy en día hay uno de los casos de éxito que presentamos hace poco con USAID, es cómo a través de los corregimientos una persona de 70 años pudo hacer el proceso de las transferencias inmediatas sin ningún problema. No implica hoy en día. Nosotros nos preocupamos que cuando se hacen esos cambios tan disruptivos, precisamente no afecten tan grave la sociedad, no sean totalmente invasivos para las personas. Por eso es que hoy en día la solución de transferencias inmediatas es fácil de emplear, está a un clic de distancia. Y en ese proceso, como le digo, también estamos haciendo una avanzada de poder apoyar a los gobiernos, a las universidades, a hacer procesos de inclusión financiera y de educación financiera. ¿Listo? Pregunta por acá. Sí, buenas. La pregunta es la siguiente. Hablaste que el 85%, Señor. El 85% de las personas no está bancarizada. Usan efectivo. Usan efectivo, sí, no está bancarizada. Usan transferencias, sin embargo, la barrera principal de esto es la banca tradicional que no lo obliga al Estado a que los usuarios puedan tener diferentes cuentas, diferentes bancos por los diferentes impuestos que representan mantenerlos en estas instituciones. Es la barrera real, la banca tradicional que nos permite esto. Ustedes están implementando una solución, viene siendo un punto más en ese 118% que me dijiste que están aumentando en la fintech. ¿Cómo ACH, siendo un tercero simplemente entre los bancos, puede cambiar realmente las políticas para que los bancos sean más amigos del usuario, como es en Europa o en Estados Unidos, que no son amigos, sino que el gobierno los obliga a ser amigos del usuario, para que realmente podamos aumentar el nivel de bancarización o de transferencias mediante los bancos? Ahí viene la primera parte que yo les comentaba. Los miembros de quienes conforman ACH Colombia están los principales bancos de este país. La idea de podernos transformar y generar este tipo de soluciones surge hace 2 años cuando dijimos, oiga, realmente la banca tiene que ser mucho más incluyente. El compromiso de la banca es completamente para transformar la manera como están haciendo sus servicios. Hoy en día, si usted se pone a ver, y no, como quien dice, pues por respeto a los demás miembros de Junta, le digo el milagro, pero no el santo,
pero desde el milagro ya los bancos están cambiando hasta su propuesta de valor de ser un banco tradicional a ser una entidad de servicios de tecnología financiera también. Ellos están apropiando ese concepto fintech, ¿sí? Estamos empezando a aliarnos con las big tech, ¿sí? Precisamente porque ya no podemos tratarnos como una banca tradicional, no podemos. Y si lo seguimos haciendo, estamos obligados a desaparecer. Por eso es que hoy en día uno cuenta, pues esto sí lo puedo contar, con casos de éxito en que entidades como Davivienda acaba de ser reconocido por Plug and Play por sus procesos de innovación, ¿sí? El caso de Bancolombia también con sus líneas de innovación, el Grupo Aval con ADL, nos estamos transformando. Y ACH no es un actor relegado, como le digo, somos parte de ese ecosistema. Nos cambiamos también nuestra orientación de dejar de ser una cámara de compensación automatizada a ser la fintech de los bancos. Y al ser la fintech de los bancos estamos obligados a no ser reactivos, sino tenemos que ser no solamente propositivos en nuestras propuestas de valor, sino también ser propositivos hasta en la misma regulación de lo que estamos haciendo. ¿Vale? Por allá. ¿Cuánto tiempo tengo más para preguntas? Ah, bueno, perfecto. Entonces, Buenos días, Yesenia Pérez de Small Bad Company. Mi pregunta es la siguiente. Si al momento de enviar no tiene ningún costo, ¿en qué momento o cómo monetizan? nosotros los bancos estamos, con las entidades financieras se está asumiendo ese costo, precisamente. Eso es parte del proceso que estamos llevando porque lo que queremos generar es una experiencia de generar transacciones en los colombianos, ¿sí? Y que esto sea al mínimo costo posible para los ciudadanos. Próximamente van a salir más soluciones. Hoy en día transferencias inmediatas es un concepto ciudadano a ciudadano. Muy pronto vamos a sacar también propuestas de valor en temas de pequeños negocios, medianos negocios, grandes negocios, soluciones para el gobierno. Y entendemos que aquí no es una cuestión de tienes una transacción de 10.000 pesos y te cobro 8.000 pesos por otro. No, hay que empezar a cambiar ese concepto porque hay que generar volumen. Tenemos un mercado gigante, tenemos un 85% que conquistar y no podemos